Por la fe Moisés. ¿Cuántos conocen o han escuchado de Moisés? Levante la mano. Qué poquito, pero está bien, no importa, es mejor. Aquellos que han escuchado de Moisés, pero me voy a referir específicamente a algo. Aquellos que alguna vez hemos visto la película de Charles Heston, Los 10 Mandamientos, aquellos que vieron El Príncipe de Egipto animado, aquellos que han visto cualquier película de Moisés, les pido un favor, ¿sí? Olvídese de eso ahorita. Porque esa película nos va a sesgar el pensamiento y usted va a decir, no, en la película no es así. Pero es que la película no manda, hermano, manda la palabra. Amén. Así que yo le pido que usted pelea con ese pensamiento. ¿Por qué se lo digo? Porque su servidor peleó mucho con ese pensamiento a la hora de estar leyendo el texto bíblico. Y uno trata de imaginarse el cuadro y lo que se imagina es la película, ¿verdad, hermano? De cómo pasa. Y la película está muy lejos a veces de lo que la palabra del Señor enseña. Por la fe Moisés. Mire, déjeme empezar de esta manera. Esta pregunta para la vida del salvadoreño principalmente es muy importante. Y es la pregunta, ¿qué vale más? Sí, todo el tiempo nosotros nos hacemos esa pregunta y esa decisión la tenemos en la mente. ¿Qué vale más? Y es que nosotros medimos el valor de las cosas por dos medios. Uno, por el dinero, obviamente, ¿verdad? Hay un costo económico de las cosas. Por ejemplo, usted dice, puedo comprar esta camisa de $45 o puedo comprar 9 camisas de 5. Y usted dirá, ¿qué es lo que más me conviene? Por el costo probablemente. Otros podrán decir, a veces quiero vender algo y de repente aquellos que se mueven en eso en medio, dicen, mira, te vendo este pickup Hilux 2020 con 10,000 kilómetros a $2,000. Algo tiene. Está muy barato, quizás no sirve, ¿verdad? Y el costo a mí me dice muchas cosas, me doy a entender. Pero en algunas otras veces nos hace pensar y reacciona como el criterio. Recuerdo una vez que alguien me dijo, ¿y tú qué gasolina le pones a tu carro? Pues depende, le digo, depende de la economía personal, le digo. No, es que mira, me dijo, hace la cuenta. Me voy a inventar los precios, hermano, esto ha sido por precios inventados, muy cercanos a los de ahora. Dice alguien, yo le pongo regular porque es más barato, me dice. 5 galones de regular te pueden costar, ¿qué? $23, ¿sí? Pero 5 galones de gasolina super te cuestan 24 y rinden más por $1. Y por precio, por costo, uno suele decir, tiene razón, y lo hace pensar, porque sin duda alguna el costo le hace tomar decisiones. Pero hay otro factor que es el costo-beneficio. Es decir, ya no solo busco cuánto vale, sino cuánto beneficio me trae a mí. Hay personas que dicen, no, yo prefiero comprar un zapato algo caro, que sea de cuero puro, que me vaya a durar un año entero, a comprar zapatos de $8 que tengo que estar cambiando cada mes, ¿verdad? Pues sí, si lo puede hacer, pues qué bueno. Y uno va a ver el costo-beneficio, el costo de comprar algo quizás caro, pero que me va a beneficiar más a largo plazo, o el costo. Algunos dicen, sí, pero yo cambio, vos andás lo mismo para el zapato 12 meses, yo estreno 6 veces. Es el costo-beneficio, lo que cada quien sienta beneficioso. Pero voy a cambiar la pregunta ahora, porque hay otra forma de hacer la misma pregunta de cuánto vale. Es si vale la pena o no vale la pena. Por ejemplo, ¿cuántos casados hemos venido a la casa del Señor? Solo hombres contestan, fíjense. Eso me preocupa. Entonces esta pregunta va a ser más preocupante. ¿Valió la pena renunciar a la independencia, a la casa de sus padres y casarse con el que ahora es su cónyuge? ¿Valió la pena? Me doy cuenta. Ahí uno dice, de haber sabido, pastor. Pero es una apuesta realmente. Es más, ¿se acuerda que cuando iniciamos la serie por la fe fue lo que les dije? Es la decisión más por la fe que alguien puede tomar. Porque usted conoce a la que ahora es su cónyuge o a su novio o novia. Pues sí, la muchacha llega bien arregladita, ¿va? Pero usted nunca la ha visto vestida de indigente en su casa. ¿Me entiende? O sea, eso es así. Igual en los caballeros. Entonces, la pregunta es, ¿valió la pena casarse? Y usted tendrá un criterio para medir. ¿Valió la pena dejar de poner, ¿valió la pena el sacrificio
de renunciar al descanso, de renunciar a una diversión, de renunciar a una economía estable por estudiar una carrera universitaria? No lo sé. Cada quien dirá, sí valió la pena. No, pastor, yo hasta maestría tengo y cajero soy. No sé. O sea, usted decidirá saber si vale la pena o no hacerlo. Y otros dirán, pues yo no lo hice, mira, y gracias, tengo un buen trabajo. Cada quien tendrá su tema ahí y su beneficio. Y una pregunta más: ¿vale la pena renunciar a este trabajo para tomar otro? La respuesta a cada una de estas preguntas va a ser sí o no, depende del beneficio que usted obtenga. Si usted obtuvo un súper beneficio, usted dirá, valió la pena casarme con este colocho. No, estoy bien. Pero si le ha ido mal, usted dirá, quizás me apresuré. Pero ya estoy aquí, ¿verdad? Hay que seguir hasta que el Señor venga o se lo lleve pronto a Él. ¿Me explico? Déjeme hacerle otra vez la misma pregunta. ¿Vale la pena renunciar a mí, a mis gustos, por ganarlos de Cristo? ¿Vale la pena dejar de poner los ojos en esta realidad y ponerlos en Jesús? ¿Vale la pena hacer a Dios lo primero en la vida? ¿Vale la pena decir, yo no, sino Cristo, como lo cantó hace unos momentos? La respuesta a cada una de estas preguntas será sí o no, dependiendo si el beneficio que usted cree tener será mayor que el que actualmente tiene. Esa es la pregunta. Por lo tanto, lo que deseo que hoy aprendamos y que nos decidamos hacer es que por la fe renunciemos al placer del mundo y a dar mucho más valor e importancia a nuestro Salvador. Renunciemos al yo y que amemos más a Cristo. Amén, hermanos. Para eso, acompáñenme a la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 23 al 26. Es interesante porque la carta es a los hebreos, es decir, es una carta al pueblo de Dios, que por cierto momento está queriendo dejar la fe por lo que ha implicado los ataques que han tenido, ha implicado lo difícil de la vida cristiana, que yo no voy a decir que es fácil, es compleja, por momentos es muy compleja. A ellos les habla el autor de Hebreos y les dice, versículo 23 al 26, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron, niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Ok, para entenderlo, como ya es costumbre, nosotros debemos de irnos al Éxodo. Así que acompáñenme en su Biblia, al libro de Éxodo, al capítulo 2. Nosotros vamos a ver casi un poco más de 80 años de la vida de Moisés en 2 capítulos de manera muy rápida, ¿sí? El capítulo 3 inicia cuando Moisés tiene alrededor de 80 años, un poquito más de 80 años. Es que inicia el capítulo 3 ya cuando él se para frente a Faraón. Pero lo que nos interesa, por lo que dice, aunque el texto es más largo, lo que habla de Moisés, nos interesa en los primeros años de la vida de Moisés. Así que déjeme contarle muy rápidamente la historia para podernos ubicar dónde es que estamos, porque la historia es muy importante. La historia inicia donde casualmente la dejamos la semana pasada, que hablamos de José. José hizo traer a toda su familia a Egipto. Entraron a Egipto 70 personas. Estas 70 personas estaban constituidas por Jacob y sus 11 hijos, que no eran 12, pastor. José ya estaba ahí adentro, ¿no? Él es el número 12. Ok, ya estaban ahí. En ese sentido, ellos vivieron todo el periodo de las vacas flacas en Egipto, y estando en Egipto, en la tierra de Gosén, ellos se quedaron ahí. Yo me hago una pregunta y la Biblia no lo dice. Obviamente es el plan de Dios y Él así lo quiso y lo estimó. Es que yo no sé por qué ellos no se regresaron cuando la hambruna terminó, porque ellos no regresaron a Canaán. No lo entendemos. Al ver todo el contexto, entendemos que es la soberanía y el plan de Dios que así fuera. Entraron, pasa la hambruna,
y llega la palabra que todo el mundo no quiere oír, que es la palabra muerte. Y murió el faraón que conocía a José, pero en épocas muy cercanas muere también José y los 70 que habían entrado. Es decir, que cuando toda esta generación del Génesis muere, nace una nueva generación, un faraón que no conoce a José y toda una generación que nació en Egipto. Porque eso es diferente. Hoy estábamos en la mañana y yo le digo, íbamos pasando por un lugar y le digo a mi esposa, ve, Lucas no vivió aquí en Apopan, Lucas ya nació en San Salvador. Él no sabe qué es el calorcito rico de aquí de las 12 del mediodía, ¿eh? Él no lo conoce, él ya estaba en otro ambiente. Eso le pasó a ellos. Ellos no conocían la tierra de Canaán, ellos nacieron en Egipto. ¿Me explico? No había forma de que ellos añoraran algo que no conocían. Ellos nacen ahí y ellos se acostumbran a vivir ahí. El faraón viene, el nuevo dice, José, yo no conozco a José. Y toda esta gente, ¿quién es? Pues, ellos nacieron aquí, es que José los trajo. ¿Y quién es José? Pues a mí no me importa quién es José. Lo que yo sí veo es que esta es una nación muy fuerte y es muy numerosa, muy grande. Si un día estos reaccionan, nos van a destruir. Así que ¿saben qué? Pongámoslos a hacer nuestras ciudades y a ponerles trabajo forzoso. Y entonces los toman prácticamente como esclavos. Y es porque no les pagan, simplemente trabajen para nosotros. Ya nosotros los mantuvimos por más de 400 años. Están en ese dilema y Faraón está viendo que crecen mucho, que tienen hijos como que es fábrica de carros, ¿verdad? Y a cada rato tienen hijos. Y viene Faraón y dice, ok, vamos a hacer algo, llámeme a las parteras. Y le dice a las parteras, ustedes si nace niña, la dejan vivir. Si nace niño, lo dejan morir. Y las parteras se rehúsan a hacer eso, no lo hacen. Cuando las cuestionan, les dice, mira, es que las mujeres egipcias, judías, son tan buenas para tener hijos que cuando hemos llegado ya los tienen. Y animó, bueno, los vamos a quitar de las manos. Y se rehusaron, por eso Dios las prospera. Entonces viene Faraón y dice, va, ok, como no nos quieren ayudar, manda a sus siervos y dice, todo niño recién nacido, lo toman y lo avientan al Nilo y lo matan. Si es niña, lo dejan. Si es niño, lo toman y lo tiran al Nilo, para que los niños murieran. Entonces lo que él está controlando es la natalidad o el nacimiento de los nuevos niños. En ese contexto nació Moisés. Moisés nació en tiempos peligrosos. Al estar en esos tiempos, es aquí donde inicia, borre todas las imágenes de la película y empecemos a leer el texto bíblico. Éxodo capítulo 2, todo lo que le narré es el 1. En el capítulo 2 inicia la historia de este niño. Versículo 1 y 2 dice, del capítulo 2, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viendo que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Ella da a luz un niño. ¿Qué es lo que hay que hacer con los niños? Tirarlos al Nilo. Pero ella vio que su hijo era hermoso. Me voy a tener. Ella no está diciendo, mi hijo parece el bebé Herbert, ¿verdad? No está diciendo, o sea, es bonito para anuncio de Hoggies. Ella no está diciendo eso. La palabra hermoso tiene que ver con el propósito de Dios, ¿sí? No hay una palabra así como más exacta para transcribirla, pero la idea es que cuando vieron al niño, supieron que este niño tenía un propósito de Dios dentro de él, que él cumpliría la misión de Dios. Entonces, por la fe, lo ocultan. Hermano, uno dice, no, es fácil, ocultémoslo. Es que no son frijoles los que estamos escondiendo, hermano. Es un niño. Aquí en la iglesia hay muchos recién nacidos ahora. Pregúntenle a sus papás si es fácil mantenerlos callados. Obviamente no, o sea, en algún momento hay un escándalo. Mi sobrino, el más pequeñito, le pasan las toallitas húmedas y grita el escándalo. Bueno, usted sabe en la colonia cuando hay un recién nacido, pues usted ve la basura, el montón de pañales, ¿no? Oye los gritos, ay, ya nació el niño de fulano de tal. O sea, es casi que imposible ocultar que hay un recién nacido. Y ellos lo ocultaron por 3 meses, temiendo de que si Faraón los descubriese, un siervo de Faraón, probablemente no solo mataría al niño, sino a ellos y a sus 2 hijos más, a toda la familia. Es complicado.
Luego de 3 meses dijo ella, ya no lo podemos ocultar, o sea, este tiene un megáfono en la garganta, hay que, ni modo, hacer algo con él. Y lo que determinan hacer es hacer una canasta, calafatearla, hacerla impermeable, poner al niño ahí y tirarlo en el río. Muchos piensan que la mamá de Moisés intencionalmente lo coloca en el río esperando que la hija de Faraón lo encontrara. Y otros dicen que no, que simplemente lo dejó a la suerte, como solemos decir nosotros, o a la mano de Dios para que Dios hiciera con él su propósito. ¿Conoce usted la historia? Lo ponen en el río y quien lo encuentra es la hija de Faraón, que se está bañando y una de sus siervas lo vio, lo mandó a traer, lo traen y lo abren y chachán, un niño, ¿verdad? Como que fuera un gato que dejan en la puerta. Y encuentra al niño. ¿Qué hizo ella cuando vio al niño? Versículo 6 del capítulo 2, dice la Biblia. Y cuando abrió la cesta, vio al niño y aquí el niño lloraba. Y teniendo, ¿qué dice? Compasión de él. Dijo, de los niños de los hebreos es este. Ella supo automáticamente, por ropa, por lo que sea, por el perfil, que él era un hebreo, que él era un niño judío. Cuando lo toman, lo que cambia es que ella tiene compasión de este niño y vemos la providencia de Dios en este caso. La hermana de Moisés había ido siguiendo la cesta. Cuando vio que la hija de Faraón lo toma y vio que es un niño, ella se le acerca y le dice a ella, versículos 7 al 9. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Vea lo interesante. Primero, lo interesante es que este niño está naciendo con una sentencia de muerte. Él tenía que morir, pero Dios en su providencia lo guarda y hace que la hija del que lo quiere matar tenga compasión de él. Y no solo eso, viene la hermana y le dice, te voy a traer una nodriza. Va la hermana y trae a la mamá del niño, la presenta a Faraón y todavía la hija de Faraón le dice, mira, críamelo y te voy a pagar. Vaya, ¿qué tal eso? ¿Qué tal, hermanas que son mamás que le dijeran, te voy a pagar por criar el niño? No, felices. Sí, algo que se debe hacer de gratis, ¿verdad? Y le paga. Y lo cría, algunos dicen que por 3 años. Detengámonos aquí. A esta altura, nosotros podemos ver el anuncio de lo que Dios está diciéndole a su pueblo. ¿El qué? Que en tal situación de peligro, Dios protegerá a aquel que Él escogió. Él lo va a proteger. No importa el peligro de las circunstancias, Él va a proteger su linaje, Él va a proteger su pueblo. La reforma es una muy grande señal de que Dios ha protegido, ha preservado no solo a su palabra, sino a su pueblo. Y esa es una hermosa verdad. Y eso le anuncia al principio, por los tantos capítulos que siguen, Él le va a decir, yo voy a preservar a mi pueblo en todo lo que va a pasar, aún en medio de las circunstancias difíciles como las 10 plagas. Y eso nos dice mucho a nosotros también. Sigamos con la historia. A esta altura, algunos creen que Moisés obviamente fue criado por su mamá biológica y por su mamá adoptiva. ¿Quién es la mamá adoptiva? La hija de Faraón. Si nosotros nos venimos y nos ayudamos de Hechos capítulo 7, si quiere búsquelo o lo lee en su casa. Cuando Esteban está predicando, Esteban hace una hermosa teología bíblica, es decir, él cuenta toda la historia para llegar a Jesús. Pero en ese marco él cuenta la historia de Moisés en Hechos capítulo 7. Y él dice todo lo que Moisés pasó. Obviamente Esteban y ahora el autor de Hebreos tienen más información de la que nosotros tenemos, porque acuérdense que esto no fue escrito directamente a nosotros, sino a una audiencia específica. Nosotros sabemos que tiene un mensaje para nosotros, pero no tenemos todo como ellos lo entienden, toda la información, pero vamos a tratar de hacerlo. Algunos dicen que Moisés fue criado 3 años por su mamá y después por los egipcios, así que él tenía 2 culturas. De alguna manera,
A él, la película, por eso le digo, la película hace ver que a él le ocultan la verdad. Porque nuestra cultura cree que si de repente alguien es adoptado, es una gran catástrofe, ¿verdad? No, dígale a su papá, mire, yo soy adoptado, decime la verdad, no me voy a enojar. Al contrario, te voy a agradecer todo lo que me has dado, ¿verdad? Eso debería de ser el pensamiento. Pero cuando le dicen a uno, mira, tú sos adoptado, no, porque me engañan. Mire, si ese es su caso, pégale una cachetada para que reaccione. Es más, le voy a decir una gran verdad. Hermano, usted es adoptado. Todos nosotros somos adoptados. ¿Por quién? Por Dios. ¿Por qué ahí no grita? Y dice, ay Dios, ¿cómo nos... ¿Por qué no lo hace? Porque entiende que es una gran bendición. La película hace ver eso, que le ocultan la verdad a Moisés, pero el texto bíblico no hace eso. El texto bíblico, si usted me acompaña, dice, solo versículo 11 del capítulo 2, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos. Quiero que entienda que él fue criado como el aspirante al trono de Egipto. Él pudo haber sido el siguiente faraón, porque era el hijo de la hija del faraón. O sea, no iba a poder ser la hija, tenía que haber sido él el que seguía en el trono. Probablemente no, pero él fue criado con todo eso. Esteban lo describe como alguien poderoso en obra y palabra. O sea, Moisés no era cualquiera, era alguien sumamente preparado, con una gran verdad. Yo no soy egipcio, yo soy hebreo. Por el perfil, hermano, ve al de la par y pregúntele, ¿verdad que vos tenés un perfil inglés, griego? No, o sea, no, nosotros nos vemos y pipile 100%, hermano. O sea, no hay manera. Probablemente fue así. Él un día, sabiendo eso, se cree que a los 40 años, él sale a sus hermanos, sigamos la lectura, y dice, y los vio en sus duras tareas, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Y entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ok, la frase que él salió a ver a sus hermanos, usted fue cauteloso y puso atención en la lectura, el autor hace ese énfasis a sus hermanos, su prójimo. Es que nos hace ver que él sabía que él era hebreo. Alguien dice que la sangre es la que llama, ¿verdad? Sin importar eso, él sabe que él, a pesar que tiene todos los privilegios de un egipcio, y no cualquier egipcio, de un egipcio nieto del faraón, a pesar de que él sabe todo eso, él siguió sus instintos de hebreo y fue a defender a sus hermanos. Algunos estudiosos creen que él sí ya tenía el conocimiento de que él sería el libertador. Yo no lo creo, porque cuando lo veo en el llamado, yo no veo a alguien que supiera que eso iba a ser su misión. Pero sí veo a alguien que tiene la carga por liberar de la opresión a su pueblo. Eso sí lo veo. Pero es ahí el punto. Es justamente eso lo que el autor de Hebreos quiere que nosotros veamos. ¿El qué? Es que, mire, piénselo usted. Moisés tenía, siendo el nieto del faraón, él simplemente podía haber hablado y le hubiera dicho al egipcio, hey, no le pegues. Y el egipcio hubiese hecho caso. ¿Por qué? Porque él era Moisés. Él era el nieto del faraón. O sea, no era cualquier persona, ¿me explico? Pero no lo hizo así. Él quiso defender a su pueblo, a sus hermanos. Pero él sabe de que si él levanta su mano contra un egipcio, Faraón lo mataría. Entonces él tiene una decisión. ¿Cuál es la decisión?
O yo ayudo a mi pueblo o me hago del ojo pacho y yo sigo con los privilegios de mi posición. Es esa la decisión. En otras palabras, la pregunta que él se está haciendo es: ¿vale la pena defender a este hebreo y perder los privilegios de Egipto? ¿Vale la pena? Y por sus hechos la respuesta fue: sí lo vale. Y él renuncia literalmente a toda su vida. Y cuando su vida corre peligro, él sale huyendo por temor a Faraón a Madián. Y en Madián hace su vida. Él renuncia a ser príncipe de Egipto por rescatar a uno de los millones que eran sus hermanos. Y él se va, sin pudiendo haber hecho obviamente algo que significara más. Él se va a la tierra de Madián, pero estando allá, habiendo renunciado a todo, y ahora es un pastor, hermano, de ovejas. Quiero que entienda el contraste, ¿verdad? Lo opuesto. ¿Cómo se imagina usted la vida de un príncipe? Hermano, ¿qué hacen los príncipes? Nada. Estudiar, ¿verdad? Prepararse por si algún día le prestan el trono, hermano. De lo contrario, están preparando. Ellos no tienen alergia en las manos por el jabón de traste, ¿verdad? No compran nada, todo se lo hacen. Y un pastor de ovejas, hermano, es todo lo opuesto. Un pastor de ovejas apesta a ovejas. Te lo voy a hacer más gráfico. Apesta al estiércol de las ovejas todo el día, y pasa todo el día en las praderas, todo el día oyendo solo qué horrible, hermano. El cargo de pastor de ovejas es lo peor, ¿sí? Es lo más bajo que puede hacer alguien en la familia. Por eso siempre es el menor, pero en este caso el nuevo, Moisés. Y él está ahí. Pero yo creo personalmente, por lo que el texto dice, que él tiene el entendimiento de las promesas de sus padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque cuando él se casa, él tiene un hijo. Dice Éxodo capítulo 2 siempre, versículo 21 al 22, en la Nueva Biblia de las Américas dice: Moisés accedió a morar con aquel hombre, y éste le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Ella dio a luz un hijo, y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo: peregrino soy en esta tierra. Él sabía que él no estaba en su hogar. Él sabía que existía una promesa, y por eso él renuncia. Porque entiende cosas que nosotros obviamente no podemos entender porque el texto no lo asimila, pero Esteban y el autor de Hebreos sí lo saben. Sí saben que él renunció a todos sus privilegios por una promesa. Sí saben que renunció a todo por conocer la tierra que Dios le daría a sus padres. Sí lo entiende. Y no tomó como algo valioso el privilegio. Conociendo la historia, entonces volvamos a Hebreos. En Hebreos, ahora sí lo vamos a entender mucho mejor. Versículo 23 del capítulo 11. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Es decir, por la fe, al ver a su hijo dijeron: él tiene algo especial, Dios con él va a hacer algo. Y creyeron tanto a eso, a una promesa que ellos conocían. ¿Cuál era? La que José dijo: Dios les visitará y los hará salir de Egipto. A esa promesa estaban aferrados. Ven a Moisés y dijo: yo creo que este es el que Dios ha escogido, guardémoslo 3 meses. Y por 3 meses hacen micos y pericos. Quizás al niño lo andaban tapado de la boca, a saber, hermano, qué hacían para esconderlo. No temiendo, es decir, le tuvieron más temor a Dios que al mismo Faraón. Le tuvieron más temor a lo que Dios podía actuar por no haber creído en él, que al hombre más poderoso del mundo conocido en ese momento. Esos fueron los padres de Moisés. Lo guardaron sabiendo que Dios tenía un propósito con este hijo. Y no solo eso, hermano. Lo guardaron sabiendo que era su responsabilidad. Si lo dejaban morir, Dios podía proveer salvación de alguna manera. Pero si lo dejaban morir,
¿a quién le hubiese sido demandada la vida de Moisés? A sus papás. Así que padres que estamos acá, yo sé que todo papá ve hermoso a sus hijos, ¿verdad? Todo papá, ¿sí? Aunque no aparezca en los anuncios de Hoggy, pero uno los ve hermosos. Pero no solo vea eso, usted debe de ver el propósito de Dios en ellos. Al final no se los demandará a ellos, se los demandará a usted. Porque por la fe nosotros deberíamos de ver el propósito de Dios en ellos y apoyar ese propósito en ellos. Y lo segundo que dice el autor de Hebreos, el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Y ese es nuestro punto. ¿Cuál es el punto? La renuncia de Moisés. ¿Por qué Moisés renunció a ese alto grado de privilegios, hermano? ¿Por qué? Por la fe. Por la fe renunció a deleites temporales. Por la fe renunció a placeres y a riquezas. Él tenía su vida hecha, hermano, aunque no hubiera sido el siguiente faraón. Él tenía todo resuelto. Todo, él no tenía que hacer absolutamente nada. Pero renunció a todo eso. Aceptó, escogió la persecución, el maltrato del pueblo, porque tenía su vista puesta en un galardón, en ser libres, en ser una nación y tener la tierra que Dios les prometió. En eso él renunció a todo y escogió en ese momento no tener nada, aunque por la fe tenerlo todo. Es eso lo que Moisés hizo. Y eso es un gran reto para nosotros. Es obvio que, como le dije al inicio, no tenemos toda la información, pero él sin duda alguna, por lo que Esteban dice, por lo que el autor de Hebreos dice, él tiene en mente ser las promesas de Dios para sus padres, para Abraham, Isaac y Jacob, ser una gran nación, vivir en la tierra prometida donde los huesos de sus padres están, y es vivir en la tierra que Dios les dio, pero antes Dios les visitaría y saldrían de Egipto con todas sus riquezas. En eso tiene la vista puesta. Me voy a detener aquí. Si nosotros hubiésemos estado a la par de Moisés, hubiésemos sido los consejeros de Moisés, ¿qué le hubiera dicho usted, hermano? Mira, Moisés, dicen por ahí, mejor pájaro en mano que 100 volando, hijo. No renuncies. Pero así no funciona el reino, hermano. El reino funciona por la fe. El reino funciona llamando las cosas que no son como si fuesen. Así funciona el reino. Y es ese el llamado que todos nosotros tenemos. Moisés apreció eso, todas las promesas de Dios, promesas, ni siquiera hechos reales aún, promesas, antes de ser el príncipe de Egipto. Él escogió aparentemente la pobreza y se negó a la riqueza, sin saber que él mismo jugaría un papel trascendental. Es decir, él renunció a ser el hijo de la hija del faraón, sabiendo que ese no era su pueblo. Renunció a placeres y apreció servidumbres. Dejó el palacio y se fue a vivir como extranjero y peregrino pastoreando ovejas. Dejó de oler al Nilo, dejó de oler a flores hermosas y prefirió los valles y las praderas de Sinaí y oler a estiércol de oveja. Eso prefirió él y eso escogió. ¿Qué es lo que entonces el autor de Hebreos está tratando de decirnos a nosotros al citar por la fe la vida de Moisés? Es que si por la fe Moisés, familia, renunció a placeres y a riquezas de Egipto, por la fe podemos renunciar también al placer y a las riquezas de este mundo. Porque entienda algo. Imagínese una cosa. Usted me pudiese decir ahorita, pues sí, pastor, pero Moisés no sabía lo que él iba a hacer después. Si yo cuando veo a Moisés y lo que fue al final, no, hombre, cualquiera renuncia. Él renunció a ser príncipe por ser el máximo representante de una nación, por ver todo lo que vio. Pero le tengo una noticia que se tiene que acordar. Él no sabía. Él solo sabía una cosa, que iba a llegar a una tierra prometida. Y entonces le tengo otra noticia. Hermano,
usted y yo sí sabemos que nos espera. Y al sí saber que nos espera, el no renunciar acarrea doble condenación. Entonces, como le dijo Jesús a los fariseos, y que ese es el punto. Usted y yo sí sabemos qué espera al que renuncia y al que no. Entonces lo que la audiencia está diciendo, está escuchando, es justamente eso. Es que abandonar por la fe, que es lo que Moisés hizo, abandonar sus raíces, y él abandonó su origen y abandonó todo el mundo por ganar algo mejor que aún él no veía. Es apreciar la promesa. Moisés lo hizo sin saber lo que le seguía en adelante, pero nosotros somos invitados a hacer lo mismo, a renunciar al mundo, a los placeres del mundo y poner los ojos en Jesús, sabiendo lo que a nosotros nos espera, sabiéndolo. Y es aquí entonces nuestro llamado hoy. Entonces entendamos algo. Yo quiero que usted entienda algo que yo espero, he tratado la forma de poderlo expresar mejor en todo aspecto. Pero esa invitación que le hizo a Moisés, ¿cuál invitación, pastor? Ese deseo. Es que yo entiendo el punto de que no es una invitación de, mira Moisés, o sea, Jesús no se le apareció, Dios no se le apareció y le dijo, ¿por qué no escoges esto en lugar de esto? Dios no se le apareció. Dios le hizo creer la promesa y puso el deseo en su corazón de renunciar, y por la fe él renunció. A ese punto voy. Sin duda alguna, Dios quizás no se le va a aparecer a usted y le va a decir, haz esto, haz lo otro, aprecia esto y renuncia a lo otro. Probablemente no. Pero Dios sí, por medio de su Espíritu, por medio de la palabra, le va a hacer el mismo llamado. Va a poner en usted el mismo deseo. ¿Cuál deseo, pastor? El que puso en Mateo. Mateo era el recaudador de impuestos, alguien de dinero, hermano, poderoso en la ciudad, no querido, pero poderoso. Sígueme. Y dejándolo todo, le siguió. Pedro, Jacobo y Juan, después de la pesca de su vida, dejaron las redes y a su padre y le siguieron. Pablo, al ser confrontado por Jesús, lo primero que salió de su boca fue, ¿qué quieres que yo haga? Es que ese llamado a renunciar a las riquezas y placeres del mundo lo tenemos todos, hermano. Pero también en ese mismo sentido hubo otros que recibieron el mismo llamado de parte de Jesús, y uno de ellos dijo, mira, acabo de comprar terrenos y tengo que irlos a ver, no te puedo seguir. Otro le dijo, me acabo de casar, fíjate, tengo 12 meses de licencia, así que me voy a quedar con mi esposa, no te puedo seguir. Otro le dijo, mira, soy el mayor de mi casa, deja que mis padres mueran y yo te seguiré. Y otro le dijo, tengo mucho que dejar, porque tenía muchas riquezas. Y ninguno le siguió. ¿Cuál es la diferencia entre uno y en el otro, pastor? Una palabra, bueno, una frase. El valor que Dios tiene en comparación a las cosas que ellos tienen. Es eso. Es esa la diferencia. La diferencia es una pregunta. ¿Qué vale más? ¿Cuál de las dos cosas te dará más beneficio? Esa es la diferencia. No quiero decir, mire, con estas cosas, que el negocio, familia, estudios, bienes materiales, carrera, hijos, no tengan valor. Sí lo tienen. ¿Son malas? No son malas. No. Pero Dios también tiene valor. La pregunta es, ¿la familia vale más que Dios? ¿Los hijos vale más que Dios? ¿Las carreras tienen más valor que Dios? ¿Las riquezas tienen más valor que Dios? La clave aquí es una, familia. Por la fe, ¿quién vale más? Es esa la clave. Para Moisés valía más la promesa. Y para usted y para mí, ¿qué es lo que vale más? Y aquí hay una gran mala noticia.
Es que nuestra escala de valores está afectada por el pecado. Esto nos dice que todo lo que tenga que ver con nosotros y la familia vale más que Dios. Y me voy a detener rápido. Mire, con esto yo no le estoy diciendo lo siguiente. Yo no le estoy diciendo como a los 12 discípulos que lo deje todo. Hermano, déjelo todo, renuncie y mañana nos reunimos en el parque a orar todos los días en la semana. No, no le estoy diciendo eso. Porque ahora la historia no está ahí. Ahora la historia nos mandó a nosotros en los lugares donde nosotros estamos para hacer luz ahí. Y entonces, ¿qué está diciendo, pastor, el libro de Hebreos para nosotros hoy? Es una sola pregunta. ¿Quién vale más? ¿Qué vale más? Es eso. Simplemente es eso. Lo que te está haciendo ver es que las cosas que tenemos tienen valor, pero Dios tiene más valor. ¿Qué estás dispuesto tú a modificar para cambiar esa escala de valores? Es eso. No a todos Dios nos hablará igual, sin duda alguna. Por eso es que Jesús en Mateo 13, y déjeme ir terminando, Mateo 13, 44, dice al 45, Él está hablando múltiples parábolas. No tenemos el tiempo de hacer la línea de todas las parábolas, pero le voy a tocar dos nada más. Él está hablando del reino de Dios, de lo que nosotros estamos por establecer y ver establecer plenamente. Dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. La palabra lo que está diciendo es lo siguiente. La parábola es una comparación. Es como que yo compare, por ejemplo, metámonos en problemas. ¿Qué es mejor? ¿Los teléfonos Android o los iPhone? Y yo voy a decir el Android, y todos los que les gusta el iPhone van a decir: no, el Android es un teléfono periquito, el iPhone da más prestigio. Y vamos a empezar a pelear por el valor que cada uno de nosotros tiene. Eso es una comparación. Pero lo que Jesús está comparando ahora es el reino con algo que nosotros podamos entender. En el tiempo bíblico, porque habían habido muchos saqueos, de repente venía la gente, y al querer abrir un pozo para conseguir agua, encontraba tesoros en sus casas. ¿Sí? No va a ir usted en la tarde, voy a sembrar esta plantita aquí esperando encontrar alguna bolsa negra. Ese era el tiempo pasado. Pero este hombre no solo lo hacía así, sino que este hombre iba a los lugares abandonados y empezaba a escarbar. Cuando en una de esas escarbó y encontró el tesoro enterrado de la persona que vivía ahí, inmediatamente lo mueve del lugar, porque el dueño original podía llegar. Lo mueve del lugar, lo entierra en otro lugar, va y se deshace, vende literalmente todo lo que tiene, busca al hombre dueño del lugar y le dice: te lo compro, dame tanto, aquí está, sin regatear. ¿Por qué? Porque sabe lo que el terreno tiene. ¿Me explico? El hombre que busca la perla, él dice que es un buscador de perlas. Ha visto miles de perlas en el proceso, pero cuando encontró esa perla, dijo: como esta no hay ninguna. Y va y vende todo lo que tiene por comprar esa perla. Lo que las parábolas están diciendo es que los tesoros y la perla valían más aún que todo lo que ellos tenían hasta ese día. Se lo voy a poner así. Hermano, ¿quién de aquí no le donara un pulmón a uno de sus hijos? Todos, creería yo. Hijo, agarra mi pulmón, papá, pero te vas a morir. Ya viví, hijo, te veo en el cielo. Pero viví tú, o el corazón mismo. ¿Quién no lo haría? ¿Por qué lo haría, pastor? Porque vale la pena. Es eso. Lo que Jesús está diciendo es que todo lo que tú tienes no es tan valioso como todo lo que el reino tiene. Pero te trae un negocio. Si tú dejas todo lo que tú tienes, Él te da el reino.
Ese es el negocio. Es que entienda algo. Y se lo voy a dejar claro. Yo no le estoy diciendo, hermano, que los que trabajan o tienen empresa renuncien y vénganse a tiempo completo conmigo. Yo no le estoy diciendo eso. Ese es un caso son casos contados, hermano, a los que Dios quizás les dirá eso. Y principalmente es cuando alguien tiene el llamado a ser pastor de una iglesia. Lo que yo sí le estoy diciendo es que, hermano, el reino vale muchísimo más que todo lo que tú puedas tener. Entonces simplemente debe de cambiar la escala de valores. ¿Por qué te desvives más ahorita? Eso es lo que más importa. ¿Me explico? Llámalo como quieras. El tema no es qué es lo que tiene más precio. No, es por qué vale más que. Ese es el tema. Es que son mis hijos. ¿Y quién te los ha dado, pues? ¿Y quién los ha sostenido? Entonces, ¿por qué valen más? Es que en mi carrera, pastor, es tanto tiempo que he estudiado. Y ahí. Pero ¿quién te ha permitido hacerlo? El punto aquí es prioridad. Esa es la palabra clave. ¿Qué es primero? Ese es el llamado. Yo le aseguro, porque yo lo he vivido. Soy papá de 3. Pero cada vez que mi esposa me llamaba, si estaba en una reunión, yo le cortaba la llamada. Volvió a llamar, le volví a cortar. Tercera vez, permítame un segundo, agarraba el teléfono. Aló, mira, Santi está mal. Yo colgué, nos vemos, le dije. Mi hijo está mal. Y yo siempre que he aceptado un trabajo, siempre he dicho, hay llamadas que yo tengo que contestar y me tengo que ir. Así que me aceptan así, sí, va, ok, y me voy. Pastor, pero ¿y si no lo aceptaban? Pues no agarraba el trabajo. ¿Por qué? Porque primero es la salud de él. ¿Me explico? Yo sé que todo papá, cuando está trabajando, donde sea, y le dicen, te necesito aquí porque el niño está mal o alguien está mal, corre. Porque la salud de nuestros hijos, el bienestar de nuestra familia es primero que todo lo demás. O sea, no creo que, fíjate aquí, yo no creo que hoy en la tarde está alguien poniéndose los tenis y el pantalón. ¿Y qué tal tu familia? Fíjate que acaban de llevar al niño al Bloom que ni respirar podía, pero voy a jugar primero y después voy a ir. Yo creo que nadie haría eso. Nadie. Todo. Y aquel, salud este dejó, pastor, ya está en el Bloom. Me doy a entender. Es esa la prioridad. Entonces, si lo pasamos para acá, la pregunta es, ¿qué tuvo más valor? ¿Dios? ¿Su reino? ¿O abrir el domingo para vender? ¿Qué tuvo más valor? ¿Dios? ¿Su reino? ¿O meter una materia por 6 meses? ¿Qué tuvo más valor? ¿Dios? ¿El reino? ¿O ir a cerrar un trato? Esa es la pregunta. ¿Qué tuvo más valor? Pastor, pero para ti es fácil, tú eres un pastor. No, para mí nunca fue fácil, hermano. Y yo no renuncié a todo así, de a poquito. Y aún renunciar es complicado, sumamente difícil. Es que renunciar no es fácil. Yo sé que hay jubilados en medio nuestro. Y los jubilados los primeros meses es feliz, ¿verdad? Ya no hago nada, vayan a trabajar, pobres, les dice. Y ellos se quedan en la casa. Pero 3 meses después, quizás voy a buscar trabajo. Ya estoy aburrido, ¿verdad? Es que no es fácil. No es fácil. Y hasta a este servidor, hermano, hasta a este servidor le han dado ganas de volver a empezar a meter currículum mejor. Porque fácil no es. Yo no le estoy diciendo que esto sea fácil. Yo le estoy diciendo que Él vale más. Eso le estoy diciendo. Pero como todo buen salvadoreño, ¿verdad? ¿Y de cuánto estamos hablando, pastor? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De qué tanto más? Pues para minorar la culpa, hermano, Pedro fue uno de los que pensaron como nosotros. Y Pedro le dijo un día a Jesús, después de que Jesús dijo, qué difícil es que un rico me siga, Pedro le dijo, y nosotros que sí te seguimos y dejamos todos, porque Pedro, ¿qué dejó? Pedro dejó su negocio y la mejor pesca en su vida.
Y Jesús le respondió. Bueno, entonces Pedro, Mateo 19, 27 al 29, Pedro le dijo: mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Y Jesús le dijo: en verdad os digo que ustedes que me han seguido en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre las 12 tribus, sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará vida eterna. ¿Qué tendrá? Vida eterna y 100 veces más. Entonces, ¿cuál es la buena noticia en medio de todo esto? Es que al escoger a Dios primero, dice la palabra, que si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas aquellas cosas por las cuales nosotros nos desvivimos la vida, porque déjenme decir, vamos a trabajar 30, 40 años simplemente para comprar comida, abrigo, techo y una que otra cosita. Esas cosas, aquellos que busquen primeramente el reino, les serán dadas a su vida. Entonces ahora vuelve la pregunta, hermano, ¿qué vale más? Cuando Moisés renunció, él no se imaginó nunca que vería descendencia propia. Uno, él no se imaginó que vería la mano poderosa de Dios más de 10 veces contra la nación de Egipto. Él no se imaginó que vivió la salvación de su hijo, porque era el primogénito Gersón, al ser sacrificado el cordero de la Pascua. Él no se imaginó ver la columna de nube y fuego. Él no se imaginó ver el mar rojo abierto y cruzarlo en seco. Él no se imaginó comer maná, porque el maná no existía, y ver caer pan del cielo. Él no se imaginó ver un montón de codornices ponerse en el plato listas para ser cocinadas y comerlas. Él nunca se imaginó beber agua de una roca. Nunca se imaginó ver la provisión de Dios, que el mismo par de zapatos duró más de 40 años. Nunca se imaginó que él iba a construir un templo hermoso donde habitara la presencia de Dios. Nunca se imaginó que él, de la misma boca de Dios, recibiría la ley que regiría a su pueblo. Nunca se imaginó ver la misericordia de Dios y el perdón al no exterminar tantas veces al pueblo. Él nunca se imaginó poder ver la tierra prometida, y la vio. Nunca. Y por la fe apreció la esclavitud y negó las riquezas. Como nosotros, hermano, como nosotros. Nosotros no imaginamos saber, ver y conocer lo que hoy sabemos, vemos y conocemos. ¿Qué le estoy tratando de decir? Usted sabe, y si tú nos visitas por primera vez, tú vas a tener la idea hoy de lo que nos espera a nosotros, a todo aquel que cree y tenga primeramente el reino de Dios antes que la vida en esta tierra. ¿Qué nos espera? Tendremos cielo nuevo y tierra nueva. Tendremos paz, vida eterna. Será todo mejor que en Edén, será mejor que en el principio. Y hoy, mientras peregrinamos, tenemos su presencia, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos la provisión de Dios: alimento, salud, fuerza, ánimo, fortaleza, la vida misma, alegría, gozo, y al Cristo mismo en nosotros. Vendrán aflicciones, sin duda alguna, hermano, sin duda alguna. Cuando tú pones al reino primero, vendrán aflicciones, vendrán situaciones que te harán dudar y decir: no, quizás me equivoqué. Yo sé que vendrán, yo sé que sí. Pero tenemos una esperanza, como lo cantábamos. ¿Cuál? Que Él dijo: en el mundo tendréis, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es eso lo que Él nos promete. Por tanto, hermano, por la fe, renuncia al placer del mundo y da mucho más valor e importancia a tu Salvador. Renunciemos al yo y amemos a Cristo. Es que qué mejor ejemplo de Él, el cual, siendo Dios, no tomó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse,
sino que se despojó de sí mismo, se hizo siervo y en obediencia murió por todos nosotros. Si Él, siendo Dios, lo hizo y ahora está sentado a la diestra del Padre, esperando ser Señor de todas las cosas, ¿por qué no nosotros renunciar a todo lo que en este peregrinaje tenemos para ser llamados hijos del Dios Altísimo? Si lo quisiéramos practicar mañana o en la vida diaria, yo le diría rápidamente esto. Sin duda alguna, hermano, el placer del pecado, el placer de las riquezas son buenos. Proverbios dice que el pan comido en oculto es sabroso, da placer, sí, sin duda, pero renunciar al placer con tal de agradar a Dios es mejor. La idea es agradar a Dios todos los días. No escojas el placer, no escojas la fornicación, no escojas las relaciones inmorales, no escojas los vicios, no escojas amar las riquezas por lo que las riquezas dan. Escoge a Dios y honrar a Dios. Renunciar a las riquezas de este mundo sería una buena forma de empezar. Y no es la idea renunciar al trabajo, a los negocios o las aspiraciones. No, no es esa la idea. La idea es que esto no tenga más valor que Dios, y que yo me desviva tanto por eso, que haga del dinero, de lo que el dinero me da, un ídolo, y yo confíe más en mi cuenta de ahorros, más en el dinero que en Dios. No es amar la seguridad que el dinero da más que la seguridad que Dios nos da, sino que es honrar a Dios con los bienes que Él mismo nos da, sino que es dar el tiempo que Él merece, porque Él es Dios. Mire, es que lastimosamente nuestra cultura nos ha enseñado a que si tú no te das importancia a ti, nadie te la va a dar. Y tiene hasta, como dice la Biblia, cierta reputación de cierto. Pero lo que generó fue esto, es que nosotros nos fuimos al extremo. Y entonces el ser humano se volvió el centro de sí mismo. No hay nadie más importante que yo. La mamá se acaba de sentar a comer. ¿Crees que me haces una tortilla tostada? Llega yo estoy comiendo. Cuando yo termine, ¿me explico? Mira, podemos hacer tal cosa. Yo estoy descansando. Mira, podemos ir a tal parte. Voy a ir yo primero a donde yo quiera, después vamos a ir allá. Ese es lo que la cultura hizo con nosotros. Nos hizo ser centrados en que nosotros somos lo más importante y nadie nos puede decir lo contrario. ¿Sí? Los mismos discípulos, esto no es nuevo. Los mismos discípulos de Juan le dijeron a Juan el Bautista, aquel a que bautizaste, al que vos bautizaste, vos sos mayor que él, porque vos lo bautizaste, ahora bautiza más gente que tú. ¿Te vas a dejar? ¿Qué onda ahí? Lo matamos. Y Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, porque es a Él a que yo anunciaba. Entonces lo que nosotros de eso debemos de aprender es algo que nosotros cantamos, algo que nosotros debemos de vivir diariamente. No yo, sino Cristo Jesús. No son mis sueños más importantes que los decretos de Dios. No son mis aspiraciones más importantes que lo que Dios determinó para mi vida. No es mi tiempo de descanso el más importante, es el tiempo en comunión con Dios el más importante. Hermano, no es mi vida la más importante, es la de Cristo. No es mi tiempo, es el de Cristo. No son mis bienes, son los de Cristo. No soy el dueño de mi salvación, la salvación vino de Cristo. No son mis hijos, son los que Cristo me dio. Hermano, no soy yo, es Cristo el que más importa. Fácil no va a ser, pero podemos hacer una cosa. Póngase de pie y terminemos. ¿Qué podemos hacer? Uno, orar, hermano. Porque yo estoy seguro de que hacerlo por la fe es complicado. Empezar a vivir por fe en el punto de decir, Señor, yo voy a hacer esto. Voy a hablar quizás en lo más duro para el ser humano, que es a veces la finanza. Señor, yo voy a empezar a darte esto porque esto es tuyo.
porque esto tú pusiste en mi corazón. Señor, voy a hacer esto porque esto tú lo has puesto en mi corazón. Yo sé que es complicado, yo sé. Hace unos días estaba con alguien, con un amigo, y sabía que me iba a reunir con él, y tenía un libro, hermano, que lo había comprado hace meses, no lo había empezado a leer, una colección bonita. Ahí la tenía yo, está bonita, la limpiaba. Ya lo voy a leer, ya lo voy a leer. Y cuando hicimos la reunión con él y dije, me voy a sentar con él, ay, Dios puso en mi corazón regalárselo. Quizás este mejor, este está más delgadito. Y el día que me iba a salir a desayunar con él, tomé los libros y dije, le voy a dar este, porque este más delgadito, mejor este. Yo quiero este. Y en lo que me fui a lavar los dientes y todo, dije, no es así. Y agarré el más grueso, el que yo más quería. Y ya me fui, desayuné, y antes de que me arrepintiera, hermano, bajé, lo llegué, lo saludé y le dije, más Dios me puso en el corazón quererte regalar esto. Y él se sorprendió, ¿por qué me lo regalás? Te lo quiero regalar, le digo. Yo no sabía que él cumplía años al día siguiente. Y me dice, ¿sabes qué? Este libro ayer lo estaba viendo yo, me dice. Y estaba pensando, quizás después lo voy a comprar. Pues mira, le digo, aquí está. Si yo me hubiera negado, hermano, probablemente él no hubiera visto la bondad de Dios, lo hubiera visto de otra manera. Pero es la satisfacción que uno dice en actuar en fe. ¿Sabe qué fue lo irónico? Días después, de una biblioteca digital que yo tengo, empecé a ver, y ahí estaba el mismo libro. Ya lo tenía, hermano. Lo compré más barato. ¿Me entiende? Yo sé que será difícil, pero aquí hay un paso uno en hacer. Ore. Señor, yo no quiero ponerte en primer lugar. Y dígaselo, me da miedo. Tengo miedo de que las cosas no salgan como yo creo que deberían de salir. Yo antes de tomar el cargo a tiempo completo, yo le dije, Señor, tengo miedo. Me acuerdo que el pastor me dijo, ¿por qué no lo querés hacer? Por miedo, le dije. ¿Por qué? Pues, y antes de decir sí y hablar con mi esposa, oramos. Y hasta este día, 1 año y fracciones después, yo siempre le voy diciendo, Señor, yo tengo miedo. Tengo miedo de ser yo y no tú. Así que lo primero que nosotros debemos de orar es eso. Señor, quiero que seas tú y no yo. Quiero que sean tus propósitos los más importantes y no los míos. Que mis hijos puedan ver que tú eres más importante que todas las cosas. Lo segundo que podemos hacer es ser consciente en cada momento del día y darle más valor a Él. Si tú tienes la costumbre de hacer algo y oír música, X música, sigue haciendo eso y escucha una prédica mejor y alimenta tu espíritu. Canta alabanzas en ese rato. Si tienes el tiempo, de repente vas a lavar los trastes, voy a poner el teléfono en una serie, pon una prédica, pon un congreso a los que no pueden ir porque son otros países, y dale más valor a Cristo que a nuestros deleites. Y cuando la dificultad llegue, porque hermano, va a llegar, ya sea vía maltrato, vía vituperio, enfermedades, escasez, persecuciones, recuerda que aún ahí vale la pena seguir a Cristo y no volver atrás. Vale la pena. Vale la pena el sufrimiento, porque más sufrió Cristo cuando Él renunció a ser igual a Dios. Sufrió más Él. Y cuando las fuerzas que usted diga, no, esto no funciona, recuérdese una sola frase y dígasela a usted: Señor, ahorita estoy débil, pero hazme caer en cuenta de una sola cosa: no yo, sino Cristo. Yo no soy más importante, tú sé más importante. Por lo tanto, renunciemos al yo y amemos más a Cristo. Amén, familia.